Ok. Por este lado, amiguitos, vamos a avanzar sobre balanza de pagos. ¿Está claro? Vamos a avanzar sobre balanza de pagos. Una vez preguntaron en examen, ¿qué es balanza de pagos? ¿Se acuerdan que anterior clase habíamos avanzado sobre comercio exterior o comercio internacional? ¿Qué era comercio internacional? ¿Qué era comercio exterior? Comercio exterior es donde se intercambia bienes y servicios con el resto del mundo. Eso era comercio exterior. ¿Está claro? Entonces, cada vez que te hablen de comercio exterior, vas a decir que comercio es el intercambio de bienes y servicios con el resto del mundo. Sobre todo, intercambio de productos, intercambio de bienes con el resto del mundo, ¿no? Recuerda que en comercio exterior se realizaba exportación e importación ¿de qué? De los productos. Eso no debes olvidarte. ¿Está claro? Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta. Ya cada vez que hablamos de comercio internacional, hablamos de dos cosas, ¿no? De dos formas de exportar e importar. Si nosotros exportamos al exterior, entonces eso genera ingreso de divisas, ¿no? Entonces, si yo voy a exportar, digamos, a China, digamos, oro, plata, o voy a exportar litio, entonces eso me va a generar ingreso de divisas. ¿Por qué? Porque exportar es vender. Si yo voy a vender a China, entonces a cambio de eso me tienen que pagar. Entonces, si yo estoy vendiendo a China litio, entonces me tienen que pagar por ese producto. Entonces no me van a pagar en soles. ¿En qué me van a pagar? Divisas. ¿Y qué son divisas? Monedas extranjeras. Hablamos de dólar, euro. Entonces eso genera ingresos de divisas. Pero en cambio las importaciones generan salida de divisas. ¿Qué son importaciones? Compra de productos. Eso quiere decir que yo voy a comprar productos del exterior. Imagínate que Suspiro se dedica a la venta de zapatillas marca Nike Jordan compra, digamos, de Estados Unidos para Perú, entonces lo que estoy haciendo es importar. Entonces, si yo estoy comprando del exterior, estoy importando, por lo tanto, yo tengo que pagar. No voy a pagar en soles, ¿en qué voy a pagar? En divisas. ¿Qué son divisas? Monedas extranjeras. Entonces, por lo tanto, la importación genera salida de divisas. ¿Entiendes? Está claro. Entonces, lo que va a pasar es que en caso de balanza de pagos, chicos, lo que va a pasar en esta parte de balanza de pagos es un registro, ya es como un documento, ¿no? Es como un documento donde se va a registrar, ¿no? Es como un documento donde se registra dos cosas. Por acá se registra exportación y por acá se registra importación. A ver, ¿de dónde hemos tenido exportación? Ya, ¿qué hemos exportado? Ya, materia prima. ¿Qué tipo de materia prima? Hemos exportado oro. ¿Qué más hemos exportado? Cobre. Sobre todo hemos exportado en Perú cobre últimamente. Allá registramos todas estas operaciones. ¿Qué más? Hemos tenido profesionales que han ido a capacitar, digamos, a China sobre el tema o castellano, digamos, ¿no? Entonces, español. Allá se registra acá. A ver, ¿qué hemos importado? Hemos importado celulares, ya todo acá vamos a registrar. Importación de celulares, ¿no? ¿Qué más? Hemos importado también, hemos contratado profesionales de Alemania para que puedan capacitar a los peruanos en tema de clases virtuales. Acá empezamos a registrar. Entonces, todo eso se registra en balanza, en este caso balanza de pagos. Eso no debes olvidarte. ¿Está claro? Entonces la tecnología, obviamente, ¿no? Entonces, por eso balanza de pagos es un documento, es un registro ordenado y sistemático de todas las operaciones económicas que podrían ser créditos de débitos realizados por un país con el resto del mundo en un periodo determinado. Normalmente este balance de pagos, chicos, se realiza este orden sistemático durante un año, o sea, durante un año fiscal, ¿está claro? Ahora, has dicho suspiros por acá, dijiste que es un registro ordenado sistemático de las operaciones económicas que es créditos y débitos. ¿Qué son créditos y débitos por acá? Escúchame, amiguito, por acá tenemos créditos y débitos, ¿no? Cuando hablamos de créditos, ejemplo, por acá, escúchame bien, los créditos generan ingreso de divisas, ¿está claro? Por ejemplo, Perú vende 100 quintales de algodón a, digamos, a $100 cada quintal, ¿está claro? Repito, ejemplo, ¿no? Perú vende 100 quintales de algodón a cada quintal, ¿a cuánto? A $100, ¿no? Entonces, el valor total de los 100 quintales sería 10.000. Por lo tanto, estaría generando ingreso. Yo estoy vendiendo para, digamos, Alemania. Entonces, si yo vendo a Alemania, eso me genera ingreso de divisas. Pero este ingreso de divisas en balance de pago se conoce como el crédito. ¿Está claro? Los ingresos se conocen como ¿qué? Como el crédito. Eso no debes olvidarte, ¿está claro? Recuerda que los ingresos se conocen como el crédito, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Resulta que, digamos que Suspiros por acá, Perú compra 100 carros, ¿no?
Imagínate, Perú está comprando 100 carros, digamos, de Japón. Perú compra 100 carros de Japón. Cada carro, cada unidad cuesta $4.000. ¿Me estás entendiendo? Perú está comprando de Japón 100 carros, ¿no? Cada unidad, cada carro, ¿cuánto cuesta? $4.000. Entonces, el valor total de los 100 carros sería $40.000, ¿no? Por lo tanto, me estaría generando salida de divisas, porque yo, como estoy comprando, como estoy importando, les tengo que pagar eso, por lo tanto, me genera salida de divisas. Por lo tanto, a eso se le llama débito, ¿no? En balanza comercial, ¿está claro? Entonces, egresos de $40.000, que sería esto, la salida ¿de qué salía? Salida de divisas. Eso debes tener bastante en cuenta, ¿ya? Salida de divisas, para acá sería esto, ingreso de divisas, ¿ya? Entonces, ingreso de divisas. Eso hay que tener en cuenta, ¿está claro? Muy bien. Entonces, por eso yo te decía, amiguitos, por este lado, que balanza de pagos era un registro ordenado sistemático de las operaciones de crédito y débitos, o sea, puede ser de salida de divisas, ingreso de divisas, ¿no? Realizados por un país con el resto del mundo en un periodo determinado. Eso hay que tener bastante en cuenta, ¿ya? Ahora, señorita Davis, escúchame, la balanza de pagos es elaborado. ¿Quién elabora balanza de pagos? Esa es la pregunta, ¿no? A ver, pregunta para todos, amiguitos, en el tema de inflación, ¿ah? En el tema de inflación, ¿quién mide la inflación? A ver, ¿quién mide la inflación y quién controla la inflación? Pregunta de examen. ¿Quién mide la inflación? Niños, ¿quién mide inflación? PBI, NI, Instituto Nacional de Estadística e Ujú. Informática. Cultura general, ¿quién controla la inflación? BCR. BCR, señorita Deisa, ¿a qué hora me vas a responder? BCR controla la Aquí estoy, inflación. profesor, le estoy escuchando. Ya, pobre que estás desconcentrada, ya sabes, un lápiz en la lengua. A ver, entonces, chicos, eso es en caso de inflación, pero en caso de balanza de pagos, suspiros, ¿quién mide balanza de pagos? Esa es la pregunta. ¿Quién mide? Digo, ¿quién registra? ¿Quién se encarga de elaborar esta balanza de pagos? Chicos, no te olvides, ¿ah? Pregunta de examen de admisión para áreas sociales y también para ingeniería, que el balance de pagos es elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú. En otras palabras, el balance de pagos es elaborado por BCR, ¿ya? Según las recomendaciones de la metodología de Fondo Monetario Internacional. ¿Está claro? Entonces preguntaron, ¿no? ¿Cuál es, preguntaron acá, ¿no? El balance de pagos es elaborado por BCR, pero según la metodología, ¿cómo se llama la metodología? La metodología se llama la versión, la quinta versión, ¿está claro? El quinto manual, pregunta de examen. ¿Cuál es el manual que utiliza en balanza de pagos? El quinto manual. Eso no debes olvidarse. Claro, utiliza el quinto manual para poder elaborar el balance de pagos, el BCR, ¿ya? Recomendado por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? FMI, ¿ya? Entonces, una vez preguntar el examen, ¿no? El que elabora el balance de pagos, ¿no? En nuestro país es el Banco Central de Reserva del Perú. Pero utilizando la metodología, ahí tienes que completar la quinta metodología y es recomendado entonces tienes que marcar Fondo Monetario Internacional. O también te podrían preguntar, ¿quién elabora balanza de pagos? Respuesta BCR, ¿está claro? ¿Según qué metodología? Según la metodología de Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el nombre? Quinta metodología. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta, amiguitos. Muy bien, seguimos. Por este lado, chicos, tenemos la estructura de balanza de pagos. ¿Cómo es la estructura de balanza de pagos? ¿Está claro? Por acá tenemos la estructura. Por acá empezamos con la balanza en cuenta corriente. La primera estructura es balanza en cuenta corriente. La segunda estructura es cuenta financiera. La tercera estructura es financiamiento excepcional. Y la quinta es errores y omisiones netos. Repito, la estructura de balanza de pagos está conformada por cinco, ¿ah? Por cinco. La primera, ¿cómo se llama? Balanza en cuenta corriente. La segunda, cuenta financiera. La tercera, financiamiento excepcional. La quinta, errores y omisiones netos. ¿Entendido? Repito, ¿ah? La primera, ¿cómo se llama? Balanza en cuenta corriente. La segunda, cuenta financiera. La tercera, financiamiento excepcional. Y la quinta, errores y omisiones netos. ¿Ya? A ver, vamos a empezar con la primera. ¿Qué es balanza en cuenta corriente? Chicos, en esta cuenta se registra todas las transacciones, valores económicos. En balanza en cuenta corriente, chicos, se van a registrar las operaciones más comunes que realizan entre un país y con el resto del mundo. ¿Cuáles son?
las operaciones más comunes que puede realizar un país con el resto del mundo. Por ejemplo, exportación de bienes y importación de bienes. ¿Está claro? O repito, importación de productos y exportación de productos. Entonces, es una operación clásica que se realiza entre un país con el resto del mundo. Por lo tanto, esto se va a registrar en la balanza en cuenta corriente. Pero recuerda que la balanza en cuenta corriente, ojo, ojito, que la balanza en cuenta corriente se subclasifica en cuatro: balanza comercial, balanza de servicios, balanza de renta de factores y balanza de transferencias corrientes. ¿Entendido? Repito, la balanza en cuenta corriente, ¿en cuál se subclasifica? Cuatro: balanza comercial, balanza de servicios, balanza de renta de factores y balanza de transferencias corrientes, ¿no? He visto preguntas sobre esto en tu cuadernillo, esa pregunta, he visto no sé en qué semana estás sobre este tema que tu profe no te ha enseñado quizás a detalle, pero yo quiero que aproveches en esta clase, ¿está claro? Muy bien. Entonces, balanza cuenta corriente son cuatro, no te lo olvides, ¿ya? Empecemos. ¿Qué se registra en balanza comercial? Según BCR, ¿qué va a registrar en balanza comercial? Recuerda que en balanza comercial, amiguitos, mis estimados compañeros, se registra el ingreso y la salida de divisas. O sea, en otras palabras, ¿por qué suspiros? Esto, una pregunta. Yo podría registrar por acá ingreso y salida de divisas, podría ser sobre el tema de exportación e importación de productos, podría ser sobre exportación e importación de servicios, podría ser sobre el tema de que transferencia de capitales, podría ser sobre, etcétera, ¿no? Pero ojo, en balanza comercial, ojo, ojito, en balanza comercial se va a registrar quién está con su audio. Cuidado, estoy escuchando sonidos que no debe escuchar. En balanza comercial, chicos, se registra netamente la exportación y la importación de bienes. Eso hay que tener bastante en cuenta. Repito, en balanza comercial solamente, palabra mágica, en balanza comercial solamente, ojo, ojito, en balanza comercial solamente se registra el intercambio de ¿qué? El intercambio de bienes. O sea, solamente en balanza comercial se registra el intercambio de bienes. O sea, solamente en balanza comercial se registra la importación y la exportación de bienes. ¿Entendido? Repito, en balanza comercial, ¿qué nomás se registra? La importación y la exportación ¿de qué? De los bienes. ¿Nada más? Intercambios. ¿Entendido? Nada, solamente eso nomás se registra. En otras palabras, la importación y la exportación de bienes o los productos nada más. Pero suspiros, una pregunta. Imagínate que la señorita Daisy, digamos que ella es de Japón, ¿ya? Entonces viene a Perú, digamos, a Perú, pues viene a visitar a Machu Picchu, ¿no? Para que pueda encontrarse con suspiros y hasta allá. Entonces, en caso de ella sería servicios. ¿Se registrará en balanza comercial? No. ¿Dónde se va a registrar? En balanza de servicios, porque en balanza de servicios se consideran las transacciones de servicios entre un país y el resto del mundo. O también se registra la inmigración y la inmigración de personas del país. Normalmente en balanza de servicios, chicos, por ejemplo, se registra el servicio de transporte, se registran los viajes, los seguros, servicios de información, regalías, derechos de licencia, servicios personales, culturales, recreativos y servicios de gobierno. Eso se registra, ¿está claro? Esos casos se registran. Una vez preguntaron en el examen, ¿no? El turismo, ojo, esta pregunta vino en el examen de admisión de la UNAPUNO. El turismo, ¿en qué estructura de balanza de pagos se registra? ¿Balanza comercial o balanza de servicios? Respuesta era balanza de servicios. ¿Por qué? Porque es un servicio, ¿no? Que se está por acá, se estaría registrando el famoso turismo. Pregunta de examen, ¿ya? Una vez preguntaron, ¿no? El transporte que realiza, por ejemplo, LATAM, ¿no? LATAM es una empresa peruana, digamos que de acá de Perú, que viaja para, digamos que empieza a trasladar a las personas que vienen, digamos, de Chile hacia el Perú. Entonces, por lo tanto, se estaría registrando en qué balanza. Balanza comercial o servicios. Respuesta era balanza de servicios porque hablamos de un servicio de transporte o hablaríamos de los viajes. ¿Está claro? Ahora. Otro, por ejemplo, preguntaba en el examen, ¿no? Cuando los personales de Alemania vienen para Perú para capacitar a los docentes de la educación básica regular en el tema de tecnología, información y comunicaciones, ¿en dónde se registra? La respuesta era balanza de servicios, porque vamos a hablar de servicios personales. ¿Entendido? Entonces, por eso te decía que balanza de servicios se registra tanto como la exportación como la importación, pero netamente de
servicios. O sea, puede ser que vaya peruanos que vayan al extranjero a poder brindar charlas, vayan, digamos, de turismo. Entonces, eso genera, pues, si Perú, digamos que de acá de Perú van al extranjero a dar charlas, entonces eso va a generar ingreso de divisas. Pero si de acá de Perú van al extranjero, por ejemplo, a París, a, digamos, a realizar el turismo, entonces eso genera salida de divisas, porque tú vas a gastar, no te van a pagar por ese turismo que tú estás haciendo. Pero digamos que Corazón Serrano, digamos que va a París o a Francia, ¿no? A poder realizar un concierto, digamos, ¿no? Entonces lo que va a hacer, pues, Corazón Serrano va por motivos de trabajo, no por motivos de turismo, de viaje, sino por motivos de trabajo. Entonces brinda ya un servicio, ¿no? Que es el tema del canto de la cumbia. Entonces eso genera ingreso de divisas para Perú. Pero ¿qué pasaría si Corazón Serrano va, digamos, a París a hacer realizar un turismo, un viaje para sus trabajadores, pero no va a realizar ese tema de brindar el servicio de canto o ofrecer ese show? Por lo tanto, estaría generando salida de divisas más, no ingresos. Entonces hay que tener bastante el contexto, ¿no? Imagínate que es un de Duque que ha ido, digamos, a la gira europea, entonces ha ido por motivos de trabajo, entonces por tanto eso genera ingresos de divisas, ¿me entiendes? Entonces todo eso se registra en balance de servicios, ¿no? Tanto exportación como importación, pero netamente servicios. Ahora, en cambio, en balanza comercial se registra solamente el intercambio de bienes y solamente el intercambio de bienes, ¿no? La exportación y la importación de bienes. No sé si hasta ahí me va captando para casos académicos, ahí vamos poniendo algunos ejemplos. No sé si me estás entendiendo, no sé si por ahí me hayas captado ya. Chicos, por favor, quiero verte los comentarios en el chat, por favor. No sé si me Profesor, estás... estoy volando, creo. Ay, Daisy, contigo ya no es novedad eso. A ver, los demás. Estoy arre, estoy arre, arrepentido de todo, porque tu confianza perdí. Yo soy marín, tú también, yo soy marín, yo soy marinero pobre y tengo el chi, y tengo el chi, y tengo el chicle por visión. Ok, gente, ok, perfecto. Por acá dice, a ver, Daisy, ay, me dolió a profe, dice. Lo siento, Daisy, a veces se le sale lo innato que lleva suspiros, ¿sí? Fernando, ahí andamos, profe, ¿todo bien? Un mini repaso junior. Nayeli, ¿qué fue de tu vida, Nayeli? Daisy, a ver, repaso rápido. Entonces, chicos, a ver, vamos para acá. Yo te había dicho que en balanza comercial se registra el ingreso de la salida de divisas, pero netamente por importación y exportación de bienes. Si Suspiros está comprando, digamos, por ejemplo, celulares de China, digamos, yo que sé, un celular, no, Naomi, o Naomi no se llama Xiaomi, ¿no? ¿Así llama el celular o no? Ya, entonces Suspiro está comprando de allá, de China, está comprando, digamos, su Samsung de Estados Unidos, entonces está trayendo para vender acá en Perú. Ha pedido 100 celulares, ¿no? Por lo tanto, estaría importando de Estados Unidos celulares Samsung, ¿no? Zapatillas Jordan, zapatillas Nike, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto generaría salida de divisas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿en qué cuenta, en qué estructura se estaría registrando? Se estaría registrando en balanza comercial porque estamos intercambiando bienes, estamos importando bienes. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa si Suspiros es experto en tributación y Suspiros va a capacitar, digamos, a los bolivianos sobre el tema de implementación sobre impuesto a la renta, netamente en el país boliviano? Entonces, si Suspiros va a ir a capacitar a país de Bolivia, entonces está ofreciendo un servicio. Lo que estaría haciendo es inmigrar, ¿no? Estaría yendo hasta Bolivia a capacitarlo, por lo tanto estaría brindando un servicio personal, pero sin embargo ese servicio personal le van a pagar. Entonces, Suspiros, esos dólares que ha cobrado, $10.000, no se va a quedar en Bolivia, sino se lo va a traer para Perú. Por lo tanto, estaría registrando en balanza de servicios. ¿Me entiendes? ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si Suspiros va a París o, digamos, o va a Estados Unidos, a México, por el tema de
que si viene el siguiente, si no me equivoco, Copa Mundial 2026 va a chequear, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, esos virus no va a ir por motivos de trabajo, sino va a ir por motivo de turismo. Entonces, llega hasta Estados Unidos y por acá se va a hospedar en hospedaje, va a necesitar el tema de transporte, todo ello, ¿no? Entonces, por lo tanto, a Suspiro le va a generar eso gasto. Por lo tanto, estaríamos hablando de salida de divisas de Perú hacia Estados Unidos. Entonces, ¿eso dónde se va a registrar? En balanza de servicios. ¿Entendido? Eso se va a registrar en balance de servicios. O sea, por eso yo te decía que en balance de servicios se registra el servicio de transporte, los viajes, los seguros, el turismo, servicios de información, regalías, derechos de licencia, servicios personales, culturales, recreativos, servicios de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces todo ello se registra en balance de servicios, ¿no? Pero ¿qué pasa si Suspiros compra, digamos que de... A ver, compra, digamos, a par de zapatillas, digamos que compra, a ver, ¿qué podríamos por acá? Ropa, digamos, ¿no? Compra bastante ropa empieza a importar de Japón. Entonces, si Suspiro está importando ropa, por lo tanto es un bien. Entonces, ese bien se estaría registrando en balanza comercial, pero sería por la salida de divisas, porque estoy importando. Pero, ¿qué pasa si Suspiro de acá de Perú empieza a poder, digamos que es el propietario de zapatillas, Iron, siempre va conmigo, empieza a exportar esas zapatillas para Colombia, ¿no? Entonces estaría registrada balanza comercial. ¿Por qué? Porque es un bien, hablaríamos de exportación de un bien, por lo tanto me generaría un ingreso de divisas. Pero ¿qué pasa si vienen, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Los americanos para Perú a visitar Machu Picchu, Lao, Titicaca. Entonces ellos están viniendo con el fin de turismo, están haciendo un transporte, viaje, algunos seguros, ¿no? Algunos culturales, recreativos, todo eso, ¿no? Entonces, ellos lo que va a generar, pues, ingreso de divisas para Perú. Por eso el turismo genera bastante ingreso de divisas, ¿no? Porque ellos pagan en dólares, por lo tanto, se registraría en servicio de, mejor dicho, balanza de servicios, ¿no? No sé si hasta ahí vamos entendiendo, no sé si hasta ahí van captando la idea, no sé si hasta ahí se va entendiendo. Daisy, por favor, me comentas, no sé si has entendido hasta ahí, no sé si has captado. A ver, ¿qué dicen los comentarios por acá? Una montaña para aprender más fácil, profe. Fácil, o sea, si tú, mira, digamos por ahí hablas, balanza comercial, vienes, balanza, o sea, comercial, tú recuerda el nombre, comercio. Normalmente se habla, por ejemplo, en Juliaca, comercio. Cuando decimos comercio, ¿de qué trata? Hablamos de los bienes, pues cuando una señora vende productos, ¿sí o no? Ese es comercio. Por eso recuerda de balanza comercial, allá, bienes, productos. Te recuerdas de Juliaca, ¿no? Su nombre mismo acá dice balanza de servicio, allá, todo lo que se exporta, se importa servicios, ya se registra en balanza de servicios, ¿no? Porque un turismo es un servicio, ¿no? Transporte es un servicio, ¿no? Culturales es un servicio, recreativos es un servicio, ¿no? Regalías, ¿no? Por ejemplo, una persona va a trabajar al exterior, es un servicio, ¿me entiendes? De eso te recuerdas, ¿ya? Ahora, vayamos por este lado, chicos, en balanza de renta de factores, ¿qué se registra? Recuerda que en balanza de renta de factores se registran netamente los factores productivos, por acá la importación y la exportación de factores productivos, pero sobre todo por acá vamos a registrar a nivel de todo el Perú. Ojo, en balanza de renta de factores se va a registrar a nivel de todo el Perú, solamente en Perú. Acá ya no vamos a hablar de exportar e importar, sino solamente en Perú, pero se registra lo que corresponde a los factores productivos y cuando hablamos de factores productivos hablamos de Natraca. ¿Qué era Natraca? Naturaleza, trabajo y capital. Solo hablamos de tres. Cuando hablamos de naturales hablamos del factor renta, tú sabes eso, renta, ¿no? Cuando hablamos de trabajo hablamos del salario. O si no es salario, hablamos de sueldo. Eso tú ya sabes. Cuando hablamos de capital, estamos hablando de maquinarias, herramientas o el dinero. Pero ¿cuál es la condición para que esto sea capital? La condición es que me tiene que producir o crear o generar otros bienes, otros servicios. Si yo tengo por ese lado una maquinaria, una herramienta o tengo por ahí un dinero. Entonces, para que eso sea considerado capital, me tiene que generar otros bienes, me tiene que generar otros ingresos. Por eso es que ellos generan interés, ¿no? El capital, ¿está claro?
Entonces, por acá, en balanza de renta de factores, se consideran netamente los intereses por la deuda. Por ejemplo, cuando tú vas al banco y te prestas un dinero, entonces estás generando un capital que sería un interés, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú tienes por ahí 20.000 soles, depositas en ese banco? Entonces, por lo tanto, estarías generando un interés, o sea, el banco te estaría pagando a ti por el depósito que estás haciendo. ¿Entendido? Entonces ahí tenemos por ese lado, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la remisa de las utilidades, ¿no? Los dividendos, ¿no? ¿Qué son dividendos? Recuerda que los dividendos, eso ya hemos avanzado, no sé si te acuerdas, en mercado de valores. Habíamos tenido en mercado de valores, habíamos hablado de dos instrumentos financieros. Por este lado habíamos hablado sobre acciones y sobre bonos. Recuerda que las acciones generaban dividendos y los bonos generaban intereses. Y dentro de esto habíamos hablado que, ¿cómo se llama? Aquel instrumento financiero que genera rentabilidad variable. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad variable, hablamos de las acciones. Y cuando hablamos de rentabilidad fija, hablamos de los bonos. Ese tema ya hemos avanzado, ¿no? Entonces, si tú no has estudiado, entonces obviamente que quizás no me vas a entender ese tema, ¿no? Pero si te acuerdas, obviamente que me vas a captar. Entonces, si yo soy empresario, digamos que yo ejecuté la empresa Suspiro SAG, entonces quiere decir que yo invierto en esa empresa 100.000 soles, pero sin embargo esa empresa a mí me genera una ganancia, pero su nombre correcto no se llama ganancia, se llama dividendos. ¿Está claro? Entonces, en balance de renta de factores se consideran los intereses por la deuda, ¿no? La remisa de utilidades, los dividendos por inversiones. Por eso es que en los factores productivos hablamos cinco, ¿no? Naturaleza, trabajo, capital, y hay otros dos factores más que hablamos sobre empresa y el otro estado. Estos dos factores total eran cinco factores. No sé si te recuerdas, no sé si te acuerdas que había cinco factores. ¿Entendido? Ahora, también se puede entender como el registro de renta de trabajo. Ahí está, renta de trabajo, renta de capital, ¿no? Recuerda que la renta de trabajo genera, pues, el trabajo genera como renta, salario, tú sabes eso, genera sueldo, ¿no? En cambio, la renta de capital genera los intereses, genera, en este caso, el rédito, ¿no? El rédito se paga por mantenimiento de maquinarias y herramientas. Interés se paga por el tema de préstamo, por una deuda, ¿no? O por un depósito, ¿no? Que sería el del dinero. ¿Está claro? Entonces todo eso se registra en la balanza de factores. Por eso recuérdate, acá dice factores, palabra mágica factores. Ah, ya, hablamos naturaleza, trabajo, capital, empresa, estado. Por eso, ¿no? Hasta por cansancio, yo te voy a repetir varias veces, ¿no? Factores productivos son cinco, naturaleza, trabajo, capital. ¿Me entiendes? No sé si hasta ahí me estás captando la idea, no sé si hasta ahí me estás entendiendo, no sé si hasta ahí estamos bien en la explicación. Mauricio Mesana, ven por aquí. Yo quiero saber dónde está la mancha más alegre de esta noche. Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, y las manos arriba. Oye, salúdame a la vecina. Tremendo ay, tremendo Tremendo cuerpo de mi vecina. La quiero acá, la quiero acá. ¿Dónde? La quiero cada día más. Le gusta la ver, le gusta la ver. Le gusta la verdura fresca. Pero que tentación vecina. Como me gusta, como me gusta. Como me gusta mi vecina. Como dice, Que a la vecina se le arrima. Confesaré cuánto la quiero. Día será. Si acepta me la llevo. Ok, a ver, ¿qué me están comentando para acá, chicos? Por favor, traten de comentar. Una botella, profe, ya hemos dicho. En Atraca, palabra muy famosa, profe, es obviamente Daisy, ¿ya? Entonces no te olvides, palabra mágica para recordarte o sea, tú te preguntas, ¿no? ¿Qué se registra en la balanza de renta de factores? Palabra mágica, Natraca, ¿no? Y te recuerdas dos más ahí, Natraca, naturaleza, trabajo, capital, empresa y estado. ¿Entendido? Entonces todos ellos, por ejemplo, en caso de las empresas hablaríamos, ¿no? Remisa de utilidades, dividendos.
dividendos, ¿no? Empresa, inversiones, no hablaríamos de la empresa, ¿no? Pero si nosotros hablamos intereses por la deuda, estaríamos hablando de capital, ¿me entiendes? Por eso acá también se puede entender como registro de renta de trabajo, te decía, ¿no? Salario, sueldo, todo eso, ¿ya? Y amiguitos, entonces, pensé que tenía, chicos, clases de maestría hoy día y justo ingresé y resulta que hoy día es feriado, pero nosotros somos chicos de Mauta y no podemos descansar en el feriado, tú sabes, ¿no? Entonces seguimos avanzando. Por eso ahora entiendo por qué muchos otros estudiantes se relajan, pero tú tienes que seguir estudiando, ¿entendido? Muy bien. Ahora, en balanza de transferencia corriente, ojo, balanza de transferencias corrientes, en esta parte balanza de transferencia corriente, se registra los ingresos por donaciones. Esta palabrita, recuerda acá, se registra por ingreso de donaciones, ¿no? ¿Qué son donaciones? Normalmente estas donaciones pueden ser recibidos dentro del país o también podrían ser recibidos por el exterior, ¿no? Imagínate que de Chile vienen para Perú, empiezan a donar los alimentos, empiezan a donar en dinero. Entonces esas donaciones se registra en balanza de transferencias corrientes, ¿no? Una vez vi por ahí en el examen preguntaron, ¿no? Cuánto Estados Unidos llega a Perú por el tema de los baicos del año 2017, ya Estados Unidos empieza a transferir, decía 2.000 dólares y incluido las ropas, ¿en qué balanza comercial se registraría? La respuesta era balanza de transferencia corriente, ¿no? Por eso es que acá se registran los ingresos por donaciones recibidas en las donaciones que el país efectúa, ¿no? Además, incluye donaciones de alimentos, ropas, etcétera, ¿ya? Otras transferencias que podrían incluir en balanza de transferencia corriente, chicos, es el tema de los regalos, dotes, herencias, cotas o instituciones filantrópicas o religiosas, pensiones alimenticias, ¿no? Esta parcita, una vez preguntaron, esta parte hay que tener bastante en cuenta, chicos, ¿por qué lo puse en el libro en pensiones alimenticias? Una vez preguntaron, ¿no? Decía, hasta incluso en cuadernillo creo que vi, se pregunta, decía la pregunta, ¿no? Jaime tiene familia en Perú, tiene sus hijos que van estudiando en Perú, pero sin embargo Jaime para encontrar mejores oportunidades viaja para Estados Unidos con motivos de encontrar trabajo. Por lo tanto, Jaime está trabajando en Estados Unidos y cada mes envía hacia el Perú, decía, 1.000 dólares para poder pagar el pensión de sus hijos en las universidades. Por lo tanto, estos 1.000 dólares, ¿en dónde se registrará? Ya que ahora, decía la pregunta bien clara. Estos 1.000 dólares es considerado para Jaime como pensiones alimenticios, decía. Pensiones alimenticios. ¿Ya? Pensiones alimenticios. Entonces la respuesta era balanza de transferencia corriente. Ojo, estamos hablando con el tema de pensiones, ¿no? Pero sin embargo se registra en la balanza de transferencias corriente. Chicos, hasta ahí no sé si me vas entendiendo, no sé si me vas captando la idea. ¿Ya? Entonces recuérdalo eso. ¿Ya? Por eso es que acá tenemos por acá balanza en cuenta corriente, por acá balanza en cuenta corriente es igual balanza corriente, acá está balanza, escúchame. Balanza en cuenta corriente es igual balanza comercial, BC, balanza de servicios, más balanza de servicios, más renta, balanza de renta de factores, acá está balanza de renta de factores, más balanza de transferencias corrientes, acá está, ¿ya? Entonces ahí sale un monto. Muy bien. Ahora, por este lado también tenemos, chicos, cuenta financiera. Esto hay que tener bastante en cuenta. Esta parcita de cuenta financiera se registra ingresos y salidas, divisas distintas a inversiones productivas o especulaciones. A ver, chicos, en cuenta financiera se puede indicar como movimiento de capital, ¿no? Imagínate que Suspiros, por ejemplo, lo que él hace, pues, ¿no? Pagar, ¿no? Por las zapatillas hacia el... A ver, pero no te voy a marear de esta manera, mejor te explico rápido, ¿ya? En caso de cuenta financiera podemos hablar de tres, ¿no? Podemos hablar sector privado, sector público, capitales de corto plazo. A ver, en sector privado se refiere a operaciones realizadas por los agentes privados, o sea, se clasifica en cuenta financiera sin privatización, inversión directa por privatización, o sea, préstamos a largo plazo, bonos, participación de capital, otros activos externos. Imagínate, chicos, escúchame bien esta parcita, en este sector privado, que es en la cuenta financiera se registra, por ejemplo, ¿han visto Banco Continental o BCP? Por ejemplo, los que invierten en esos bancos son extranjeros. Entonces, estos extranjeros vienen hacia el Perú para invertir en este sector privado.
privado. Entonces, como vienen de exterior, entonces, digamos que de Estados Unidos vienen hacia Perú para invertir en Banco Continental, en BCP, Scotiabank, entonces se registra en la balanza en sector corriente. Por eso cuenta financiera se llama. Pero en sector público se refiere a las operaciones realizadas por el Estado con el resto del mundo. En este caso se considera los pagos de la deuda contraída, amortización, se consideran desembolsos por organismos internacionales, amortización de activos. A ver, no sé si usted haya escuchado, por ejemplo, el señor Vizcacha. Martín Vizcarra, cuanto para el bono Yanapay, para darte ese bono, ha solicitado un préstamo, ¿no? Aquí en el Banco de Desarrollo Sostenible, que es parte del Banco Mundial. Entonces, el Banco de Desarrollo Sostenible le ha prestado, ¿no? A Perú. Entonces, por lo tanto, Perú está recibiendo un ingreso de divisas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿dónde se va a registrar eso? Se va a registrar en sector público, netamente en cuenta financiera. ¿Por qué? Porque son operaciones, son deudas contraídas por parte del Estado con el resto del mundo. El Estado está contrayendo una deuda, pero al mismo tiempo el Estado también tiene que pagar eso. No sé si ustedes se acuerdan, el presupuesto público se registraba en la estructura en ingresos fiscales que netamente se revise la deuda, que se registra cuando Perú paga pues su deuda, cada mes paga, ¿no? Entonces a eso se llamaba amortización de la deuda, ¿no? Entonces está desembolsando para pagar, así también como también puede recibir ingresos, ¿no? Que está contrayendo una deuda. ¿Me entiendes? Entonces se registra en servicio público eso, ya que sería cuenta financiera. Pero, ¿qué pasa? Digamos que Suspiros apertura su colegio, Amauta School, ya apertura un colegio privado en Puno, chuta una infraestructura, parece pues, chuta, parece una universidad de ese colegio, ¿no? Pero sin embargo, de Alemania, digamos que Suspiros pues se ha ido a hacer maestría o doctorado a la Universidad de Madrid, ¿no? A España. Y conoce a ciertos amigos pues en Madrid, en España, conoce, ¿no? Unos amigos. Suspiros después de 3 años regresa para Perú, viene a Puno y empieza a construir su colegio. Pero resulta que esos amigos que ha conocido en España le apoyan, pues, ¿no? Dicen esos amigos, ¿sabes qué? Voy a invertir en ti, le dicen, ¿ya? Entonces resulta que invierten en la empresa Amount School, pero recuerda que esas divisas, esa inversión viene desde España, desde Madrid hacia Puno, hacia Perú. Entonces se registraría en sector privado, ¿no? Porque se refiere a operaciones realizadas por los agentes privados, porque el colegio privado Amauta School es una institución privada, ¿no? Entonces se clasifica en cuenta financiera sin privatización, porque recuerda que es privatización, es vender los bienes del Estado. Entonces, en este caso, Suspiros no está privatizando su empresa, lo que está haciendo es captar una inversión, ¿me entiendes? Una inversión directa, ¿no? Entonces, por eso, o también podría ser que Suspiros vaya a Estados Unidos a prestarse de un banco, digamos, ¿no? Que queda allá en Nueva York. Podríamos hablar de Virginia, ¿no? Entonces se presta de allá dinero, lo trae para Perú, entonces sería un préstamo a largo plazo, podría ser participación de capital y otros activos externos que vienen del exterior para invertir en una empresa peruana. Ya se registra, por ejemplo, Coca-Cola, un ejemplo clave que sería invierte en Perú, entonces se registra en sector privado, ¿no? Ahora. Sector público ya te he explicado. Capitales de corto plazo. ¿Qué son capitales de corto plazo? Se refiere a los capitales que entran o salen de un país para un periodo menor a un año. Toda la inversión, chicos, que se hace menor a un año se registra en capitales de corto plazo, ¿ya? Pero, Suspiros, una pregunta. Entonces, a ver, no estoy entendiendo esta parte de qué diferencia entonces existe entre capitales de corto plazo y sector privado, porque parecen lo mismo. Porque tú me has dicho que en sector privado se registran ya todas las inversiones realizadas por agentes privados, o sea, se refiere a las empresas privadas, ¿no? Que consiguen inversión del extranjero. Pero acá justos me dices también de corto plazo que se refiere a los capitales que entran al país menores a un año. Es que escúchame bien. En esta parte de capitales de corto plazo, yo te he dicho que se registra toda la inversión que viene del exterior hacia Perú menores a un año, o sea, menores a 12 meses. O sea, se refiere a los capitales especulativos que no están destinados a inversiones productivas, sino que dedican a la inversión en bolsa de valores. Ojo a esto, bolsa de valores, ¿ya? Bolsa de valores menor a un año. O en los bancos que se invierte menor a un año. ¿Me entiendes? Menor a un año. Pero en cambio el sector privado acá se registra a largo plazo. O sea, quiere decir que es mayor a un año. Mayor a un año, toda la inversión que viene del extranjero se registra mayor a un año, mayor a 12 meses, está en sector privado. Pero si viene una inversión extranjera, pero digamos que Suspiros pues digamos que Suspiros es de China, viene a Perú, invierte en mercado de valores durante 6 meses, después se lo retira, allá capitales de corto plazo.
Es la diferencia. Por eso acá cuenta financiera es igual sector privado más sector público más capitales de corto plazo y sale la cuenta financiera por ese lado. No sé si hasta ahí me estás captando, no sé si Dimar me puedes comentar, no sé si vamos bien, señorita Daisy, no sé si se va entendiendo la clase, no sé cómo vamos. A ver, comentarios por favor. Y las manos arriba, las manos arriba, Grupo 5. Ok, amiguitos. Ok, seguimos por este lado avanzando. A ver, vayamos para acá. Chicos, a ver, ¿qué dice por este lado? ¿Algún comentario habido? Sí, profe. Vamos bien. Ok, Neymar. Ya, todo bien. Ya, a ver. Hay otra cuenta que se llama financiamiento excepcional. En este financiamiento excepcional es llamado cuenta de ajustes. Bueno, esta parte ya no viene examen, pero vamos repasando, ¿ya? Esta parte ya no viene examen. Lo que puede venir en tu examen, amiguitos, es lo siguiente. Puede venir en tu examen balanza comercial, balanza de servicios, balanza de renta factores. Balanza de transferencia corriente, ya te he dicho, ¿no? En esta parte no te olvides, ya recuérdate siempre, amiguitos. Esta parte no te olvides cuando te había dicho, ¿no? Jaimito, cuando de Perú se va a Europa a buscar mejores oportunidades, por lo tanto, Jaimito se queda trabajando en París y cada mes a sus hijos le envía hacia el Perú 1.000 euros para que pueda pagar el pensión de las universidades, ¿no? Por lo tanto, ¿en qué balanza, en qué estructura de balanza de pago se registraría? Ah, ya, respuesta, balanza de transferencia corriente. No te olvides eso, ¿ya? O también te podrían preguntar, ¿no? A ver, la señora Panchita envía $500 a su hijo que vive digamos que, escúchame, ¿ah? La pregunta dice así, ¿no? Una pregunta venía, ¿no? La señora Panchita envía $1.000 a su hijo que radica en Estados Unidos, que está estudiando en la Universidad de Stanford. Por lo tanto, ¿en qué estructura de balanza de pago se pagaría? Respuesta, balanza de transferencia corriente. Eso, por favor, ya para el tema de pensión de alimenticias, por el tema de herencia, ¿no? Incluye regal, todo eso, regalías, todo eso, balanza de transferencia corriente, ¿ya? Otro te podrían preguntar, sector, no he visto mucho estas preguntas, esto tampoco, ¿no? Pero te voy explicando, ¿ya? Financiamiento excepcional, llamado en cuenta de ajustes, se registra la obtención de recursos financieros en préstamos al exterior para financiar balance de pago, los atrasos de pago con nación de la deuda. Ya, a ver, refinanciación son los capitales que el país recibe para financiar el pago de la deuda externa que tiene con el exterior. A ver, a ver, chicos, en refinanciación, escúcheme. Por ejemplo, ahorita Suspiros ha sacado, digamos, un banco, ¿no? Entonces Suspiros tiene un préstamo, digamos, de un banco. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hace Suspiros? Ahorita, digamos que Suspiros debe, pues, a Banco de la Nación. ¿Está claro? Le debe 5.000 soles, ¿no? 5.000 soles. Pero Suspiros, como está ahorita, no está trabajando, está en investigación dedicado, entonces no tiene este dinero, entonces va a Suspiros a Caja, digamos, a Caja Arequipa, ¿no? A Caja Arequipa. Entonces le dice, Caja Arequipa, ¿me puedes prestar 5.000 soles? La Caja Arequipa le dice, está bien, te presto 5.000. Entonces le prestan a Suspiro 5.000 y este mismo 5.000, con este dinero 5.000, se lo paga a Banco de la Nación. Y este proceso se le llama refinanciación. A veces el Estado también puede hacer eso, ¿no? Digamos que el Estado peruano le debe a Banco de Desarrollo Sostenible, pero sin embargo el Perú está pues en déficit. ¿Qué hacemos? Entonces el Estado peruano ya no se presta al Banco de Desarrollo Sostenible, sino que prefiere prestarse de Fondo Monetario Internacional. Entonces, si se presta del Fondo Monetario Internacional, con eso le paga esa deuda que le debe al otro banco. Entonces, a eso se llama refinanciación. Por eso dice acá, son los capitales que el país recibe para financiar el pago de la deuda que tiene el exterior,
No sé si me entiendes, ¿no? Por eso se llama eso refinanciación, ¿ya? Entonces, imagínate que Perú se presta de Banco de Alemania, digamos, y con ese dinero se lo paga, pues, a la deuda que tiene con Banco de Desarrollo. Entonces, a eso se llama refinanciación. Son los capitales que el país recibe para financiar el pago de la deuda exterior que tiene, ¿ya? Condonación de la deuda, chicos, ¿qué es condonación? Condonación viene de la palabra perdón, o sea, se registran los montos de deuda que no han sido perdonados y que no tendremos que pagar. O sea, en esta parte, chicos, condonación de deuda externa se registra, repito, reformulo, se registra, digamos que Perú debía pues a Banco de Desarrollo Sostenible, pero el banco le dice, ni modo, pues te perdonaré la deuda. Entonces, eso se registra en el registro de los montos de la deuda que han sido perdonados. ¿Está claro? Cuando te perdonan. Pero pocas veces eso pasa, pues, ¿no? Ahora, en errores y omisiones netos. En esta parte de errores y omisiones netos, chicos, podemos suponer, por ejemplo, que el dinero, en el caso peruano, proviene de las actividades ilícitas. Por ejemplo, el tema de narcotráfico, el cual ingresa a nuestro país en caso de lavado de activos, el dinero a través de instituciones financieras, también contrabando de mercancías, ¿no? Encontramos acá. ¿Cómo es eso? No te entienden los suspiros. O sea, ¿quiere decir que en Perú está permitido narcotráfico, vender cocaína, marihuana? No, chicos. ¿Ustedes han visto que cuando capturan, por ejemplo, a ciertos narcotráficos, ya capturan, digamos, a ciertos estos, ¿acaso esto lo detienen, ¿no? Marihuana, cocaína, lo detienen. Entonces toda la gente se pregunta, oye, la pregunta es, ¿dónde irá esa marihuana, esa cocaína? ¿Dónde irá? Allá, entonces se registra acá, en balanza en este caso se registran errores y omisiones netos, en esa estructura se registra el tema del narcotráfico. Por ejemplo, no sé si ustedes hayan visto que tal persona tiene depositado 150.000 millones y la persona no sabe de dónde ha captado, puede ser lavado de activo. ¿Y qué es lavado de activo? O sea, lavado de activo no significa que tú lavas tu dinero con hace patito y eso, no, no, no. O sea, lavado de activo se refiere a que no sabemos de dónde es el origen del dinero, no sabemos de dónde es la procedencia. Puede ser, provenga de el tema narcotráfico, por el tema minería ilegal, podría ser trata de personas, trata de órganos, ¿no? Podríamos hablar del tema de contrabando. Entonces, todo eso, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, ¿no? La policía ha capturado, digamos, trailers y trailers de contrabandistas que estaban trayendo y hoy la policía hace repartir eso. No, o sea, tienen que registrarse en esta balanza de pagos que se llama errores y omisiones netos. Ahí tienen que registrarse. ¿Ya? Eso he visto también en tu cuadernillo, ¿no? Recuerdes errores y omisiones netos y registra el tema de actividades ilícitas. ¿Está claro? Muy bien, chicos. Hasta ahí espero que me estés captando, espero que me estés entendiendo, ¿ya? Por lo tanto, por acá, en otras palabras, tendríamos balance de pagos es igual. ¿A qué es igual balance de pagos? Por acá teníamos hace ratito, no sé si se acuerdan, ¿no? Por acá, balanza en cuenta corriente, más balanza de cuenta financiera, más financiamiento excepcional, errores o omisión. Eso es el balanza de pagos, ¿no? Entonces, balanza de pagos es igual, balance de cuenta corriente, más balance de financiamiento, más balanza, encontramos acá, excepcional, más errores y omisiones. Eso sería total, sale acá el balance de pagos. Ahora, tenemos acá el resultado de balance de pagos. ¿Qué pasa si el crédito es mayor que el débito? ¿Qué pasa si los créditos es mayor? Entonces quiere decir que es superávit. O sea, quiere decir, jóvenes, que en este país hemos tenido más ingreso de divisas. O sea, quiere decir que nuestro ingreso de divisas supera a nuestro egreso de divisas. Es mayor. Entonces, digamos que hemos tenido 5.000 millones de ingresos de divisas y nuestra salida solo ha sido 3 millones de divisas. Por lo tanto, estamos en superávit. O sea, quiere decir que las reservas internacionales netas se incrementan, pues, ¿no? ¿Qué son reservas internacionales netas? Estas reservas internacionales netas hablamos de, por ejemplo, acá están las divisas y hablamos acá está el cobre. En divisas hablaremos netamente, por ejemplo, el dólar. Ya vamos a hablar acá el dólar. Vamos a hablar acá euro, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces quiere decir que, por ejemplo, chicos, si nosotros, imagínate, por ejemplo, Bolivia, esto le ha pasado, pues, ¿no? Resulta que en Bolivia ha votado déficit. ¿Por qué? Porque los créditos eran menores que los débitos, o sea, tenía más salida de divisas. ¿Por qué razón pasó eso? Porque en Bolivia ya no exportaban gas. Entonces, como ya no exportaban gas, entonces ya no generaba ingreso de divisas. Solo generaba salida de divisas, entonces estaba en déficit. Entonces, por tanto, quiere decir que las reservas internacionales netas se reducían. O sea, quiere decir, por esa razón, estas reservas internacionales netas están representadas por qué? Por divisas y por cobre. ¿Qué son divisas? Dólar y euro. Entonces, por eso es que en Bolivia ya no había dólar.
¿Por qué? Porque no aumentaba, pues, ¿no? Se reducía cada año, cada mes se reducía divisas, porque no ingresaba dólar, pues, a Bolivia, ¿no? ¿Por qué no ingresaba divisas? Porque simplemente no exportaba gas, porque su fuente de ingreso más grande que tenía de Bolivia era, pues, el gas. ¿Me entiendes? Entonces botaba déficit por eso. Entonces reducían sus divisas. O sea, reducía la reserva internacional neta, ¿no? Que serían pues el euro y el dólar, ¿no? O tampoco no tenía cobre, oro, todo eso. ¿Qué pasa si es equilibrio? Equilibrio es cuando el crédito es igual a débito. O sea, quiere decir que las reservas internacionales netas no varían, mantienen el mismo. Chicos, no sé si hasta ahí me han entendido. Entonces, esta parte de resultados hay que tener bastante en cuenta. Superávit, déficit. ¿Está claro? Entonces, eso. Muy bien. Entonces, hasta ahí, chicos. Esperemos que haya sido claro lo que hemos explicado. Ahora vamos a resolver las preguntas. Chicos, hasta ahí díganme, ¿han entendido? ¿Han captado la idea? ¿Sí o no? Es mejor corazón de una vez que te olvides de él. Toma esta decisión, por favor, y no te hagas más daño. Date cuenta que si no volvió es porque te olvidó. Es porque la distancia mató totalmente el amor que sentí. Muy bien, chiquitos. A ver, vayamos a resolver la primera pregunta. Dice, el registro del valor monetario de las diversas transacciones entre los residentes de una economía y otros se denomina. ¿Cómo se llama eso, chicos? A ver, todos participando, por favor, acá, todos participando, ¿ya? Todos participando. ¿Cuál sería la respuesta en la primera pregunta? Chicos, ¿se ve la pantalla, no? Sí, se ve, ok. La primera pregunta, ¿cuál sería la respuesta? El registro. A ver, todos participando, gente. Ahí sería balanza de pagos. Esa sería la respuesta. ¿Ya? No sé por qué razón no están participando, ¿ah? Por acá dice, el envío de dinero que realiza los venezolanos de nuestro país hacia Venezuela se registra en la cuenta de balanza de pagos denominado, ya, hace ratito expliqué eso. Cuando un venezolano que está acá en Perú envía su platita a su país Venezuela en divisas, ¿en qué estructura se registra? Balance en cuenta corriente. No, compañerita, Transferencia, no te transferencia. olvides que en cuenta corriente solamente se registra el tema de, acá está balanza, balanza en cuenta corriente, recuerda que son tres, balanza comercial, balanza del servicio, balanza de Instrumentos. renta factores y balanza de transferencia corriente. Entonces la pregunta que yo te decía era, cuando un venezolano que trabaja en Perú y envía su platita a su país, ¿en qué cuenta se registra? Transferencia corriente. En transferencia corriente. ¿Seguros? ¿Los demás qué dicen, amiguitos? ¿Qué dicen los demás? La respuesta sería en balanza de transferencia corriente. Acá está. Balanza de transferencia corriente. Se registra los ingresos por donde se recibía, tan, tan, tan. Pero, ojo, además, incluye el tema de, acá está, otras transferencias incluyen, acá yo te decía, pensión filantrópica, pensiones alimenticias. Esta partecita, ¿no? Hace rato yo te había puesto en ejemplo eso, ¿ya? Balanza de transferencia, ¿ya? Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ahí o no hay? De dado. Ahí está. De dadito. Siguiente pregunta, pregunta 3. ¿Cuál sería la respuesta a pregunta 3? Ala, se ha desmayado. Ya. La pregunta 3 por acá es, ¿se registra el ingreso y salida de divisas generados por las operaciones que pasan por aduanas? Esta función corresponde a qué balanza, chicos? De pagos. A ver, por acá, la pregunta 3, ojo, ojito, a ver, ojo, ojito, la pregunta número 3, la respuesta sería balance de pagos. Eso te preguntaron en la 1.1, si te das cuenta. Ya, pregunta simple. Pregunta 4 dice, ¿qué subcuenta de balance de pagos se registra en el movimiento solo? Ojo, la pregunta bien claro, ¿ah? Solo de bienes, como minerales, palta, espárragos, cacao, automóviles, refrigeradoras que realiza nuestro país con el resto del mundo. ¿Dónde se registra? Mm, Balanza comer. Balanza comercial. Pero chicos, a ver, sigamos, ¿ya? Los ingresos por donaciones, ojo por donaciones, ¿ya? Y las donaciones que efectúa el país, las cuales se registran en la subcuenta. ¿En qué cuenta se registran las donaciones? Transferencias corrientes. Transferencias corrientes.
Muy bien, transferencia corriente. Hace ratito hemos leído, ¿no? Hace ratito hemos resuelto también esta pregunta acá está, ¿no? Transferencia corriente, donaciones. Ahí está también. No te olvides eso, ¿ya? Pregunta 6. El pago de los intereses por concepto de la deuda externa nacional se registra en la cuenta de balanza de pago denominado. No, renta de factores. Muy bien, renta de factores, excelente. Esa sería la respuesta, ¿no? Por concepto de la deuda, ¿no? Muy bien, ya. Extranjero nacional, pum, pum, pum. Pero sería sector público, ¿no? Pero en las alternativas no hay pues, sector público. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, si habla de deudas, si hablamos de los intereses, hace ratito habíamos hablado de intereses, entonces registramos renta de factores, ¿ya? Pregunta número 7 dice, en el contexto de COVID-19, el gobierno peruano le falta recursos económicos y por consecuencia está solicitando un préstamo de los órganos financieros internacionales y de obtener dicho pedido, ¿en qué subcuenta de balance de pagos se registraría? Cuenta financiera. Muy bien, la respuesta sería cuenta financiera. No te olvides eso, ¿ya? Pero suspiro, hace rato me has explicado eso. Claro, te he explicado esa partita de cuenta financiera, ¿ya? A ver, vamos por este lado. Acá está, cuenta financiera. Mira, tú, cuando hablamos del Estado, hablamos sector público, ¿sí o no? Entonces, cuando el Estado se presta platita, pues, ¿no? Pero suspiros, me estás engañando, pues en alternativa no hay sector público, pero este sector público, ¿a qué subcuenta pertenece? ¿A la cuenta financiera, sí o no? ¿Te das cuenta? Hay a suspiros, ¿qué pasa si habla de largo plazo, sector privado, ¿no? Entonces, pero no hay pues, sector privado alternativo, ¿me estás engañando? No, acá está, porque sector privado, ¿a quién corresponde, pues? A la cuenta financiera, te das cuenta. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Y amiguitos? ¿Se ubican? Daisy, ¿te ubicas o no? O sea, Daisy, ¿qué estará haciendo? Está volando, creo. En nuestro país, la institución encargada de elaborar la cuenta de balanza de pagos, ¿quién es, chicos? ¿Cómo se llama esa institución? El BCR. Muy bien, la respuesta sería BCR, Banco Central Reserva del Perú. Ya, no te olvides esto. ¿Está claro? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuánto los ingresos por exportación exceden? Ojo, cuando los ingresos por exportación exceden a los ingresos por importaciones. Por lo tanto, en el país, ¿qué generaría? Si hay más exportación que importación, ¿es superávit o déficit? Superávit. Superávit comercial sería la respuesta. Ya no sería superávit fiscal, porque hace ratito también hemos avanzado mucho. Cuidado en tu examen. Ya hace ratito también te había explicado eso. Superávit comercial sería la respuesta. Ya muy bien. Ya vamos terminando, chicos. Siguiente, ahí te veo varias preguntas. Bueno, ahí nomás nos quedamos, chicos. Y creo que todo docente ya está en la clase.